El tema de hoy, quiero hablar sobre bitajón. Bitajón. Bitajón es la confianza en el Eterno, lo que representa la confianza en el Eterno. Vivimos en un mundo que se rige por leyes, sean terrenales o espirituales. Mientras mayor conocimiento tengamos de esas leyes y conciencia de las mismas, los índices de daños personales bajarán. El problema es que la mayoría de esas leyes las ignoramos, pero de igual forma nos afectan. En la medida que tenemos conocimiento del estilo de vida y sus demandas en ambos mundos, será mucho mejor para nosotros el desenvolvimiento de nuestras vidas. Cuando vemos la Escritura, el Señor nos muestra que nosotros no somos de este mundo, pero estamos en Él. Entonces hay dos mundos que rigen un plano terrenal y un plano celestial. Estos dos mundos interactúan, ambos interactúan, y en cada uno de ellos existen leyes. Leyes que rigen a cada uno de ellos. Para nosotros, que somos hijos del Señor, creados a su imagen y semejanza, estamos en este plano terrenal, con un cuerpo que está sujeto a leyes terrenales y que se ve afectados por las mismas. Pero a su vez, al ser justificados y declarados hijos del Señor, ahora hay unas leyes celestiales que se nos están revelando, que también ayudan en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo y que también rigen nuestra vida. Entonces somos seres que estamos expuestos a las bondades, pero también a todo aquello que lo pueda dañar de ambas leyes, tanto las celestiales como las terrenales. La mayoría de las personas tienen conciencia de lo que son las leyes terrenales y se sujetan a ellas. Sin embargo, las leyes celestiales, que son las que establece este mundo, existen y mucha gente las ignora. Este mundo es mucho más amplio, mucho más grande que este plano terrenal. Entonces pudiéramos estar nosotros en el plano terrenal con cuidado y sujeto a las leyes terrenales, ignorando las celestiales que también rigen y nos afectan. Y lo pueden hacer conscientemente o inconscientemente. Pudiéramos estar expuestos a daños severos por violentar ciertas leyes celestiales. Entonces, cuando violentamos o cuando nos apegamos a estas leyes dentro del plano celestial, estas se traducen en bendición o en maldición. Todo dependiendo de lo que activemos, se puede transformar o se puede convertir en una bendición o en una maldición. Ahora, que las leyes que actúen y traigan estas consecuencias estén sujetas o no a la conciencia del hombre, no es así. Ellas se activan, tengamos conciencia de que existen o no tengamos conciencia de que existen. Porque de igual forma como se activan las terrenales, las celestiales de igual manera operan. Ejemplo, la ley de la gravedad. Si a mí nadie me enseña la ley de la gravedad, pero yo estoy en un piso alto, segundo piso, un tercer piso, en una terraza o en una escalera, y yo me resbalo, el hecho de que yo desconozca la ley de la gravedad no va a hacer que yo quede exento del cumplimiento de esa ley, que hace que la tierra me atraiga y yo vaya hacia abajo. Yo a lo mejor no conozco la ley, ni sé qué significa, ni nada por el estilo, pero de que esa ley entra en operación
cuando yo la violento es una verdad. Entonces no está sujeta a si yo la conozco o no la conozco. Lo que está sujeta es a aquel que la active o no. Si yo le doy a ese switch, eso lo va a activar. Ahora, de la misma forma como están estas leyes terrenales, están las celestiales. Y las celestiales, cuando nosotros las activamos o no, pueden traducirse para bendición o para maldición. Por lo tanto, pudiéramos estar operando con conocimiento en ciertas leyes que activan principios que rigen este plano celestial, pero que se manifiestan en el terrenal y se traducen para nosotros en bendición. El cumplimiento del mandamiento trae como recompensa el mismo mandamiento. Todo mandamiento que yo obedezco, la recompensa viene con el mandamiento cuando yo lo aplico. No el conocer el mandamiento, sino la aplicación del mandamiento. Porque yo puedo conocer la ley de la gravedad, pero mientras que no esté expuesto a que ella opere, nunca voy a ver si existe o no existe. La única forma es que yo esté en la altura, me resbale y caiga. Ahí me doy cuenta que en verdad esa ley está. De igual forma hay leyes espirituales que pudiéramos conocer, pero no las aplicamos. Entonces, ¿a qué o qué es lo que hace que las apliquemos o no? ¿De qué depende la aplicación de la ley? Porque la ley tanto terrenal como celestial está. Y estas leyes que rigen estos planos y que se traducen en bendición y maldición están operando. Siempre están activos. Entonces, ¿de qué dependen? Dependen de la actitud del hombre frente a esa ley. En el caso del Eterno, entonces aparece la expresión bitajón. Cuando yo confío en el Eterno, a pesar de que son leyes celestiales que no vemos, sin embargo operamos en ellas confiando en que el Eterno nos las está pidiendo, que el Eterno nos las está demandando y simplemente nosotros actuamos. Así de sencillo. No estamos probando al Señor, estamos confiando en el Señor. Entonces, la confianza es una llave que nos permite operar en este ámbito celestial, regido por estas leyes celestiales y espirituales que se manifiestan en el plano terrenal. La confianza es la llave que nos abre, que nos permite que estas leyes entren en operación. Y por supuesto las consecuencias de ellas cuando están operando. Entonces, tenemos leyes, tanto celestiales como terrenales, ambas están operando, pero regularmente nosotros conocemos más la terrenal que la celestial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro Neshama y tenemos nuestro Nefesh. Mientras que este Nefesh, desde el momento en que nacemos, empieza a operar y empieza a desarrollarse, nuestro Neshama no. Nuestro Neshama empieza a desarrollarse y empieza a crecer, es cuando nosotros, a través de la justificación, cobramos esa vida, somos restituidos y entonces empieza a operar. Pero cuando Él empieza a operar, pudiera ser cuando nosotros tenemos 20 años o 30 o 40 años de vida. Esos 20, 30, 40 años de vida nos los lleva de ventaja nuestro Nefesh. Son 20, 30, 40 años que el Nefesh nos lleva adelantado. Son 20, 30, 40 años que el Nefesh ha ido caminando, operando, sacando sus conclusiones, obteniendo ese criterio, mientras que el Neshama no. Entonces, en comparación el Neshama con el Nefesh, por supuesto, este apenas un niño, mientras que este ya es un adulto. Esto lo llevamos ahora para este plano que estamos explicando. El Nefesh, su ámbito natural es en este plano.
Por eso él tiene mayor conciencia de estas leyes terrenales. Mientras que nuestro Neshama opera y actúa bajo estas leyes. Pero estas son las que apenas va a empezar a conocer. ¿Qué sucede? Como tenemos mayor conciencia, tenemos mayor comprensión de las leyes terrenales, nuestros pies dentro de este plano terrenal se manejan mucho más seguros, más confiados en los pasos que dan, porque ya nos hemos entrenado en este plano o en este mundo terrenal. Mientras que el mundo celestial y sus leyes celestiales para nosotros todavía son desconocidas. Y como no las podemos palpar, no las podemos ver, se nos hace más difícil porque nuestro Nefesh está acostumbrado a trabajar en este plano terrenal a través de los sentidos. Como trabaja con los sentidos, es más palpable, es más tangible, mientras que en el celestial no es así. Lo que hace que nosotros operemos en el plano celestial y activemos estas leyes, a pesar de no verlas y a pesar de seguir sujeto a este plano terrenal, es la confianza, es bitajón. ¿Cómo poder confiar en el Eterno de manera plena, a pesar de que el mundo y nuestra alma diga lo contrario? Ese es el deber ser. Trabajar en función de que nuestro hombre interior pueda caminar, pueda desarrollarse plenamente en este mundo celestial, a pesar de que estamos operando en el mundo terrenal. Por eso Mashiach dijo: no son de este mundo, no son de este mundo, del plano terrenal. Pero yo te pido que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Si no somos de este mundo, quiere decir que somos de otro mundo, que en este caso sería el celestial. Entonces somos personas del mundo celestial que vive y que opera en el mundo terrenal. Lo único que nosotros tenemos conciencia, tenemos conocimiento es del terrenal donde nos hemos desarrollado. Porque en el celestial todavía somos niños. Ahora, ¿qué es lo que hace o en qué nos ayuda a nosotros? Bitajón o confianza. Bitajón o la confianza nos va a ayudar a nosotros a desarrollar algo que es importante: la fe. La fe, emuná, es lo que hace que demos los pasos, creyendo lo que el Señor nos demanda desde este ámbito celestial para que lo pongamos en práctica en este ámbito terrenal. Entonces, vivimos en un mundo que se rige por leyes, sean terrenales o espirituales. Mientras mayor conocimiento tengamos de estas leyes, sean las celestiales o las terrenales, y conciencia de las mismas, los índices de daños personales bajarán. Estos índices de daños bajan cuando yo tengo mayor conciencia, cuando yo conozco más estas leyes. Lo otro es, el problema es que la mayoría de esas leyes las ignoramos, pero de igual forma nos afectan. Yo pudiera ignorarla, pero esa ley va a seguir operando y me puede también afectar. Lo otro, en la medida que tenemos conocimiento del estilo de vida y sus demandas en ambos mundos, será mucho mejor para nosotros el desenvolvimiento de nuestras vidas. Mientras más conozca este plano terrenal donde yo estoy, pero entendido de que yo soy de un plano celestial, mucho mejor para mí el desenvolvimiento. Porque eso me hace estar consciente dónde estoy, plano terrenal, pero también de dónde soy, plano celestial. Dónde estoy, plano terrenal, de dónde soy,
plano celestial. Cuando yo tengo comprensión de eso, entonces mi objetivo y el propósito de mi vida estará más claro porque sé a dónde voy. ¿Dónde estoy? Terrenal. ¿De dónde soy? Celestial. ¿A dónde voy? Ese es el objetivo en mi vida. Si yo voy en dirección a lo que conocemos como el reino, quiere decir que estoy consciente de que en este plano terrenal es simplemente circunstancial, es temporal, no es mi casa por completo. Mi mirada está puesta en la del reino. Ahora, ¿cómo yo puedo ser parte de este reino? Tengo que seguir viviendo en el terrenal, entendido de que esta no es mi vida, sino la que viene. Lo único que para ser parte de la que viene, que es el reino, tengo que vivir en este plano terrenal según las leyes del plano celestial. Cuando yo estoy consciente dónde estoy, plano terrenal, pero también estoy consciente de dónde soy, el plano celestial, entonces yo sabré a dónde voy, el reino. Como mi mirada está puesta en el reino, mientras mayor conocimiento, mayor comprensión tengamos de esas leyes, que son las celestiales y las terrenales, sabremos cómo manejarnos o cómo desenvolvernos en este plano terrenal, que es donde operamos. Ahora, como mi mirada está puesta en el reino, sé que este plano terrenal o este mundo terrenal es pasajero y que mi transitar en este plano terrenal con la vista puesta en el reino, debo conducirme o debo vivir en el terrenal según las leyes y principios del celestial. El asunto es que yo tengo mayor comprensión del terrenal porque en él mi alma se ha desenvuelto, se ha desarrollado de forma natural por 20, 30, 40 años. Mientras que el ámbito celestial apenas estoy despertando. Entonces mi alma le lleva una ventaja de 20, 30, 40 años a mi hombre interior. Entonces repito, vivimos en un mundo que se rige por leyes, sean terrenales o espirituales. Mientras mayor conocimiento tengamos de esas leyes y conciencia de las mismas, los índices de daños personales bajarán. El problema es que la mayoría de esas leyes las ignoramos, pero de igual forma nos afectan. En la medida que tenemos conocimiento del estilo de vida y sus demandas en ambos mundos, será mucho mejor para nosotros el desenvolvimiento de nuestras vidas. Vamos ahora a otra parte. La Escritura, a través del profeta, el Señor nos plasma lo siguiente. Primero, nosotros estamos en este plano terrenal y tiene leyes. Pero así como este plano terrenal tiene leyes, el desenvolvimiento del hombre en él, dependiendo del lugar donde viva, se ve afectado por algo que se llama cultura. La cultura moldea al hombre, porque la cultura es la que te imparte identidad y la que te forja tu personalidad. Como esta cultura es la que te moldea, dependiendo del lugar donde vivas en este plano terrenal, será tu comportamiento. Ese comportamiento tuyo como hombre hará que tú actúes de forma consciente en estas leyes terrenales, pero estarías obviando por completo las celestiales. ¿Qué sucede?
que el plano celestial es mucho más amplio, mucho más grande que el plano terrenal. Y entendidos que con la manifestación del reino vendrá la redención de todas las cosas, quiere decir que este plano terrenal también debe cambiar para que esté sujeto al celestial. Y de esta forma sean uno, como originalmente en Adán era uno. El desenvolvimiento del ser humano, su desarrollo, su estilo de vida, en este plano terrenal, está sujeto a tu comportamiento o a lo que tú eres. Y nosotros somos lo que la cultura ha hecho de nosotros. La cultura nos moldea y ella nos imparte identidad. De allí es que tenemos nosotros una personalidad. ¿Qué sucede? Que este comportamiento basado en esta cultura tiene conciencia de ciertas leyes terrenales que operan en él. Y así nos comportamos y tenemos cuidado de cierto tipo de leyes para no violentarlas. Pero mientras más conectado esté con esta cultura, mientras más apegado esté a esta cultura o a este plano terrenal, más separado, más desconectado estoy del plano celestial que rige y que opera también, y que es mucho más grande que este terrenal, que está sujeto a cambio, porque cuando se establezca el reino y opere la redención, este terrenal debe cambiar por completo, para que se establezca el nuevo, que es unido o junto al celestial, un solo mundo, como en los días de Adán. ¿Ok? ¿Qué sucede? El Eterno, a través del profeta Jeremías, nos dice: no practiquemos la cultura o las costumbres de las naciones. ¿Por qué no debemos practicar las costumbres o las culturas de las naciones? Porque ellas nos conectan más con el plano terrenal y sus leyes. Y eso nos afecta porque nos va independizando más de nuestra verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? Que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos del celestial. Como somos del celestial y no de este mundo, debemos aprender nuestras leyes celestiales para que vivamos en el terrenal sujeto a las mismas y activemos todos los principios que rigen ella. Eso será nuestra manera de comportarnos, nuestra cultura que forjará nuestra identidad y de allí nuestra personalidad. ¿Qué dice el Señor? No los saques del mundo, guárdalos del mal. Entonces podemos estar en este mundo entendidos de dónde somos y hacia dónde vamos. Porque eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros no nos asentemos más en el plano terrenal. Eso es lo que nos va a ayudar a que nosotros no empecemos a acomodar Egipto, a que hagamos de Egipto un lugar vistoso y cómodo y confortable para poder vivir, sino que siempre veamos a Egipto como algo pasajero. Si estamos claros de que este mundo es pasajero y sabemos hacia dónde vamos, entonces estaríamos más apegados al lugar de donde somos que al lugar donde estamos. Porque ya yo sé que donde estoy es momentáneo. Entonces, como donde yo estoy es momentáneo, pero mi mirada está puesta en el reino, yo debo caminar en base a las leyes que me ayuden a mí a desarrollar mi vida para ser parte del reino. La santificación, la vida en santidad, es desconectarnos de este plano terrenal y conectarnos más con el plano celestial. Y dice, sin santidad, o sea, sin este proceso, nadie verá al Señor. Cuando yo estoy consciente de eso que el Señor me establece, entonces mi vida siempre estará direccionada en irme despegando de este mundo e irme conectando más con el Señor. Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen
que yo siga bien centrado, bien apegado en este plano y deje de operar o de conocer o desenvolverme en el celestial? Dos factores. Primero, mi dependencia del terrenal. Y segundo, la falta de confianza en el eterno. Estos dos factores son los que hacen que nosotros no nos desarrollemos o nosotros no nos santifiquemos. La dependencia al plano terrenal y mi confianza que no es plena en el Señor. El Señor nos demanda que hagamos X cosa. Y nosotros decimos, oye, pero es que eso me cuesta mucho, mire, yo estoy luchando para poder hacerlo. ¿Qué es lo que estás diciendo? Que estás dependiendo mucho de ese plano terrenal. Mientras más te cueste desconectarte de algo, simplemente estás estableciendo qué tan fuerte es eso en tu vida o qué tan dependiente eres de eso en tu vida. Pero eso también significa que no confías plenamente en el Señor. ¿Por qué? Porque tú estás operando en base a como el mundo te dice. Te lo pongo como ejemplo, este caso. Estando en la barca, Pedro ve al Mesías. Y Pedro le dice al Mesías, Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Y el Señor le dice, ven. En un plano terrenal, según las leyes terrenales, tú no caminas sobre las aguas. Pero como el plano celestial es mayor y tiene control y dominio sobre el terrenal, tú puedes estar en el terrenal sujeto a las celestiales y hacer que lo que tú tengas como acción en el terrenal se vea como algo sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Porque tú estás estableciendo algo que está por encima de las mismas leyes que rigen lo terrenal. En pocas palabras, mientras más estoy conectado con el celestial, yo puedo vivir más en el terrenal de manera sobrenatural. Y Pedro empezó a caminar por las aguas. Si camina por las aguas, las leyes terrenales pareciera que hubieran desaparecido, pero están allí. Lo único que al operar en una ley celestial, la celestial predomina, tiene mayor fuerza que la terrenal, porque es mayor, tiene más peso. ¿Qué hace que él camine por las aguas? Confianza. Y al confiar, en vez de estar dependiendo de la ley terrenal, depende de la palabra que sale de una autoridad del plano celestial. Quiere decir que cuando tú confías plenamente en el Eterno y te sujetas a esas leyes o a ese mundo, el terrenal no tiene cabida contigo. Entonces el terrenal lo vería como algo sobrenatural, mientras que para ti es actuar de manera natural. Lo único que estás actuando en un ámbito que el plano terrenal desconoce, pero que existe. Por eso es que para él es sobrenatural y para nosotros es natural. Porque son dos mundos que conviven. Son dos mundos que están allí. Y estos dos mundos interactúan. Por eso es que el Mesías, no sujeto a este plano terrenal, todo lo que hizo se vio de forma sobrenatural. Pero simplemente estamos viendo un hombre conectado con el ámbito celestial, pero que lo está desarrollando o se está desenvolviendo en el terrenal. Entonces, para el público del terrenal, oye, ¿qué es esto? Pero para el ámbito celestial, estás haciendo lo normal. Por eso es que cuando ven a Pablo en Listra y sana al paralítico, cuando oran por él, ¿qué dijo la gente en Listra? Dioses en forma de hombres se han manifestado.
O sea, ellos veían que ese tipo de actuación, la única manera de verse en este plano terrenal es que un ser de lo celestial bajara para poder hacerlo. Porque asumían que ese tipo de facultades la tenían era los celestiales, más no los terrenales. Sin embargo, estamos viendo gente terrenal que en este ámbito es visto como si fuera celestial. ¿Y qué dijo Pablo? No, nosotros no somos dioses. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos mantengamos más en este plano terrenal y conscientes del mismo y no operemos en el celestial? Uno, dependencia plena del terrenal, y dos, la falta de confianza. ¿Por qué? Porque nacimos en el plano terrenal con una cultura que forjó nuestra personalidad y nuestro comportamiento obedece a lo que en este ámbito terrenal la gente tiene por vida común. Lo único que cuando somos impactados por la palabra, puede ser cuando tengo 20 años, 30 años, 40 años, mi nefesh, mi alma, tiene 20, 30, 40 años caminando y desenvolviéndose en este ámbito. Ahora mi neshama, mi hombre interior, ha despertado. Lo único que este neshama, en comparación con el nefesh, tienen 20, 30, 40 años de diferencia en desarrollo, en desenvolvimiento. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto todo esto? Porque yo tengo 20, 30, 40 años haciendo las cosas de esta forma y ¿para qué la voy a cambiar? Oye, yo estoy acostumbrado a esto. O ya esto es lo que yo sé hacer. O en esto me siento confiado, me siento tranquilo, sé cómo manejarlo. Y a lo mejor he tenido, entre comillas, cierto éxito. O me ha resultado. Entonces, ¿cómo decirle eso está mal? ¿Qué sucede? Cada vez que quiere operar, ahora como hijo del Señor, en vez de hacerlo apegado al plano celestial, sigue actuando dentro del plano terrenal. ¿Por qué? Porque no existe la confianza en el eterno. Bitajón es plena confianza. Bitajón no deja el espacio para la duda. Es como decir que necesitemos algo, ¿verdad? Y cuando necesitamos algo, nosotros empezamos a pedirle al Señor. Confiando en que el Señor nos los va a dar. Pero en el momento en que estamos pidiendo al Señor, por otro lado, en nuestra mente, lo que estamos es buscando la manera de cómo ver que eso llegue. No, porque yo conozco a fulano, o a través de sultano, a través... Entonces queremos hacer cosas, supuestamente, como hombres espirituales, guiados como un hombre interior, pero seguimos utilizando los mecanismos del plano terrenal a través de nuestra alma. Entonces no estamos confiando en el Señor. Confianza plena en el Señor es en el Señor, punto. Proverbios 14:26. Proverbios 14:26. En el temor de Adonai está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Miren cómo dice. En el temor de Adonai está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Cómo yo puedo confiar en el Eterno si no temo al Eterno? Yo estoy viendo que mi confianza está plena en el Señor. Y yo temo colocar los ojos, o mi confianza, o mi seguridad, en otra persona, o en algo que sea diferente al Eterno. Porque eso le estaría robando la gloria al Señor. Y ese es el principio de la idolatría. Por eso, en el temor de Adonai está la fuerte confianza. ¿Por qué está la fuerte confianza? Porque cuando yo estoy en este plano terrenal y confío en que el Señor va a hacer algo, yo estoy centrado en que en el Señor
yo operando dentro de estas leyes celestiales, voy a hacer que lo celestial se manifieste por mi plena confianza en el Señor. Y mirar para otro lado o confiar o querer operar de una forma no lo veo como una opción porque yo temo al Señor. El temor al Señor hará de que yo no mire para ninguna parte y solamente ponga mi mirada en el Señor. En cambio, cuando yo no temo al Señor, yo puedo pensar en el Señor y mientras que el Señor no va actuando, yo le voy a echar una ayudadita por aquí o por allá o por allá. Porque no temo. Pero cuando hay un temor, yo lo que estoy pensando es, no, yo no voy a fallar, yo no voy a mirar para la derecha, no voy a mirar para la izquierda. Yo voy a mantenerme firme en esto, porque yo confío en el Señor. Y si me voy a hundir, me hundiré, pero confiando en el Señor. Él verá qué va a hacer. Pero yo colocar la mirada en otro, no, yo temo al Señor. Yo no puedo hacer eso. Entonces, por eso es que el temor en el Señor, el respeto en el Señor, está la fuerte confianza. Y esperanza tendrán sus hijos. Cuando yo tengo plena confianza en el Señor y yo temo que yo pueda dudar o que yo pueda colocar mi mirada en otro, entonces quiere decir que no tengo esperanza. Cuando yo soy un hijo del Señor y tengo confianza en el Señor, yo no puedo estar pensando que alguien o algo es lo que me va a ayudar. Cuando yo tengo plena confianza en el Señor y temo, por mi mente nunca pasa apartar mi mirada del Señor. Y eso hace que yo tenga esperanza. Recordemos que la esperanza es lo que tenemos de frente. La esperanza es el objetivo, la meta. La fe es la que nos lleva a la esperanza. Por eso colocábamos la palabra fe. Por eso más adelante entonces explico. Emuná y bitajón, ¿cómo operan? Porque recordemos que fe, que viene la palabra emuná, también de allí viene la palabra fidelidad. Efesios 4, versículos 11 al 13. Efesios 4, versículos 11 al 13. Y él mismo, hablando del Eterno, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, ¿para qué los constituyó? Dice, con el propósito, con la finalidad, con el fin de perfeccionar a los santos. Quiere decir que los que poseemos dones ministeriales, nuestro rol es perfeccionar a los santos. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Si los dones son para perfeccionar a los santos, mientras que estemos esperando la redención y el reino, los dones están operando porque seguimos perfeccionando a los santos. Hasta que venga Mashiach. ¿Ok? Ahora, ¿de qué manera nosotros vamos perfeccionando a los santos? Los dones son para que les mostremos a los santos dónde debe estar centrada nuestra mirada, que es el reino. Yo perfecciono a los santos cuando empiezo a mostrar que este ámbito terrenal, que este mundo terrenal es pasajero, que mi mirada y todo debo colocarlo en el ámbito, en el plano celestial. El perfeccionamiento está en depender más del Señor que de lo terrenal. Lo que me va perfeccionando es lo que me va santificando.
Y la santificación es irme desconectando más de este plano terrenal y cómo Él se rige para unirme más al celestial y cómo se rige Él. Porque eso es lo que me va a dar identidad. Por eso es que el Señor dice que no practiquemos la cultura de las naciones. Porque estas culturas son las que nos dan identidad. Y de la identidad es que viene la personalidad. Mi personalidad refleja mi identidad. Mi identidad viene producto de la cultura que me la moldea. Yo debo entender ahora de que lo celestial o lo que el Señor nos revela en el plano celestial es una cultura. Quiere decir que estamos hablando de una nueva identidad y una nueva personalidad. El proceso de alcanzar esta nueva identidad y esta personalidad es lo que la Escritura dice que es perfeccionar. Por eso es que perfeccionar y santificar van de la mano, porque lo que estamos haciendo es moldeando al ser humano a través de una cultura que está revelada en la Torá, que nos irá forjando nuestra identidad para que nuestra personalidad esté conectada, esté unida a lo celestial y no a lo terrenal. Por eso es que dice Pedro que la gente en el mundo se asombra, se admira que nosotros no corramos como ellos. ¿Por qué no corremos como ellos? Porque nuestra identidad no es la misma identidad de ellos. Y su cultura no es la misma cultura de ellos. Por lo tanto, tenemos una visión diferente a la de ellos porque nuestra visión está sujeta en lo celestial y no en lo terrenal. Por eso es que dice, no practiquemos las culturas de las naciones porque son paganas. ¿Por qué nos demanda que no las practiquemos? Porque a la medida que yo practico la cultura, eso forja mi identidad. Entonces me estaría desconectando más de lo celestial o me estaría uniendo más o afianzando más a lo terrenal. Pero cuando yo dejo de practicar la cultura de las naciones, yo simplemente tengo que apegarme a algo, porque es que tengo que vivir de alguna forma. ¿Cuál va a ser mi nuevo estilo de vida? Mi nuevo estilo de vida va a ser dentro del ámbito celestial y bajo sus leyes. Ahora, ¿cómo hago para que eso sea una verdad? Uno, dependencia, pero a lo celestial, y confianza en el eterno. En pocas palabras, yo desconfío de lo terrenal y yo me independizo de lo terrenal. Es la única forma. ¿Qué es lo que hace que nosotros como ministros operemos? ¿Qué es lo que hace que nosotros como ministros estemos operando? El don que el Señor nos imparte al constituirnos y la obediencia a lo que Él nos demanda. Cuando yo obedezco lo que Él me demanda y tengo el recurso que es el don para operar, entonces yo puedo trabajar en función de los santos. Pero la responsabilidad que tenemos nosotros es que si queremos perfeccionar a los santos, nosotros también tenemos que trabajar en perfeccionarnos, porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo demandar que tenga confianza cuando yo no confío. Por eso es un proceso para todos, por igual. Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Adonai y cuya confianza no solamente es confiar en Adonai, sino que mi confianza es Adonai. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Dice la palabra, bendito el que confía en Adonai. Llevémoslos al plano este.
Si es bendito el que confía en Adonai, quiere decir que nosotros, cuando estamos en este plano terrenal, pero depositamos nuestra confianza en el eterno y en este plano celestial, activamos simplemente por confiar una ley que trae bendición. O sea, confiar es una demanda. Y es algo que espera el Señor de usted y de mí. Y el hecho de simplemente confiar, hago que leyes se activen y desatan bendición para su vida y para la mía. ¿Por qué? Porque la confianza es lo que le estamos diciendo al Señor, que de Él lo esperamos todo y del mundo no esperamos nada. Entonces Él está viendo como que Él está solo y solamente depende de mí. Si nuestra mirada está puesta en el reino, quiere decir que hacia allá vamos, porque nos sentimos parte de ese reino. Y al sentirme parte de ese reino es porque yo me estoy viendo como ciudadano del mismo. Pero este reino tiene una cultura, y toda cultura forja tu identidad. Por eso es que nosotros tenemos cédula de identidad, que dice de dónde somos. Pero no solamente dice de dónde somos, sino que nuestra personalidad demuestra quiénes somos, porque de allí viene nuestro comportamiento. Ahora, ¿qué pasa con el concepto de reino? Por eso hablamos de reino y gobierno. En los gobiernos, nosotros elegimos, nosotros decidimos quién nos va a regir o quién nos va a dirigir. En el reino, el rey es el que determina quiénes serán sus ciudadanos. En el gobierno, yo decido quién me dirige. En el reino, Él decide a quién dirigir. Como yo decido quién me dirige, yo también debo trabajar en pro de que mi desarrollo como ciudadano dentro de un gobierno sea próspero, sea estable. Y el gobierno verá si crea las condiciones para que yo me desenvuelva y viva cómodo o no. Lo único que si el gobierno no me da esas condiciones que me garanticen un estilo de vida confortable o en base a lo que yo espero, mañana o pasado, así como yo decidí quién es el que me rige, yo puedo cambiar y tener otra opción, porque yo soy el que decido en el gobierno. Pero en el reino, el rey es el que decide a quién dirigir. Por lo tanto, como en el reino el rey es el que decide a quién dirigir, los ciudadanos no trabajan en pro de tener mejores condiciones, porque ellos no lo decidieron. En el reino, los ciudadanos no trabajan en pro de generar mejores condiciones, sino que en el reino el rey es el que genera mejores condiciones de vida porque Él decidió que tú fueras su ciudadano. ¿Por qué Él debe esmerarse en crear esas condiciones? Porque si el ciudadano del reino no vive de manera confortable, lo que está en juego es el nombre del rey. Entonces la gente hablaría bien del rey o la gente hablaría mal del rey. Y como yo soy el rey y yo decidí dirigir tu vida, yo voy a garantizar que tú tengas todo para que tú te sientas bien siendo reinado por mí. Ahora, el hecho de que tú no busques crear condiciones para vivir bien, eso significa que tú confías en tu rey. Entonces pudiéramos ser ciudadanos pensando en ser parte de un reino con una mentalidad de gobierno. Porque en vez de confiar en nuestro rey que nos lo da todo,
Bendito el varón que confía en Adonai y cuya confianza es Adonai, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará. Entonces estamos siendo influenciados por este ámbito terrenal, con este tipo de mentalidad, por la cultura que forjó esta mente. Sin embargo, somos ciudadanos de un reino. Y tenemos leyes celestiales que nos rigen. Entonces la pregunta es, como dijo el Mesías, ¿por qué te afanáis? La confianza en nuestro Rey hará que no pongamos la mirada en nadie, porque es que no la necesitamos. Y yo no necesito poner la confianza en otra cosa, porque donde yo estoy con mi Señor, lo tengo todo. Ahora, cuando yo tengo vacíos, cuando yo tengo deficiencias, sí necesito mirar para todos lados a ver cómo la puedo satisfacer. Pero si yo tengo vacíos, si yo tengo deficiencias, ¿qué tengo que hacer? Buscar cómo las voy a suplir. Pero ¿quién es el que debe garantizarme todo esto? El que me rige, el que me dirige. Entonces pudiera ser ciudadano de un reino, pero con mentalidad de gobierno. Ahora, si yo empiezo a obedecer a esta cultura y a regirme por estas leyes, mi identidad va a cambiar, porque yo cambiaría mi manera de pensar como parte de un gobierno para transformarme en un ciudadano de reino. Por eso es que el Mesías dijo, el reino está dentro de ustedes. El reino se ha acercado. El reino está entre nosotros. ¿Por qué el reino está entre nosotros? ¿Por qué el reino se ha acercado? ¿Por qué el reino está dentro de nosotros? Porque el reino es un sistema. Y ese sistema opera dependiendo de qué tanta revelación tengo de todas estas leyes que activan todas estas bendiciones que yo puedo hacer que se manifiesten dentro de este plano terrenal. Y yo puedo estar en el plano terrenal viviendo y disfrutando el plano celestial. Porque estoy en esta edad presente. Pero tengo todos los recursos y tengo toda la capacidad de hacer que de la edad futura traerlas. ¿Qué hace que ellas bajen? ¿Qué hace que ellas se materialicen? Mi confianza en Adonai. De allí el bitajón. Mientras más confianza tengo, estoy diciéndole al Señor, yo dependo de ti y solo espero de ti y yo estoy unido a ti. Y Él cumplirá su palabra. Por eso es que el Rey procura que nosotros tengamos confort, que nosotros seamos prosperados en nuestra vida, en nuestra salud, en todo, no solamente económicamente, sino en todos los ámbitos. Porque eso le garantiza de que su nombre como rey se mantenga. Ahora, ¿qué dice el Mesías? Que pidamos. Pero ¿para qué quiere que pidamos? En su nombre. Para que el nombre del Eterno sea glorificado. Entonces, mientras mayor bendición para nuestra vida, mayor gloria para el Padre. Pero ¿por qué no estamos glorificando al Padre? Porque no estamos viendo todas las bendiciones que están dentro de este plano celestial, que se activan a través de estas leyes, que la llave que las abre es la confianza. Y la confianza solamente demuestra que yo soy dependiente por completo del Eterno. Confianza. Hay algunas palabras que nos muestran esta expresión confianza en hebreo. Está la palabra miktach, está la palabra kesel, está la palabra mahase. Sin embargo, cuando hablamos del Eterno, está la palabra bitajón. La raíz de esta palabra es bataj, la confianza.
y no existe espacio para la duda. Es creer con firmeza. Bitajón, de la raíz bataj, confianza. No existe espacio para la duda. Creer con firmeza. Entonces, cuando nosotros tenemos esa confianza, no hay un espacio para la duda. Y leíamos anteriormente que la confianza, cuando está sustentada, fundamentada en el temor, más bien se fortalece. Porque a nosotros no nos cabe la menor duda que el Señor va a obrar, que el Señor va a actuar. Mi temor es desviar mi confianza o colocar la mirada en algo diferente al eterno. Por eso es que conecta el temor con la confianza. O sea, el pedir mal está sujeto a la concepción o a la visión que tú tengas de ti mismo y de la vida, y por ello tú pides. Entonces, lo que te falta es revelación de la palabra, para que tu petición entonces esté acorde con una visión celestial. Entonces, el problema no es como tú pides, el problema es la mentalidad del que pide, y no la petición en sí mismo. Entonces, hay otra cosa que también de pronto la manera de deformar a aquel a quien le pedimos. Porque si nosotros tenemos una manera de pensar, que eso viene con nuestra identidad y la cultura que no la forja, la cultura también te va a decir cómo pedir y a quién pedir. Entonces, ¿a quién le vas a pedir? La cultura te dice, bueno, nosotros aquí tenemos un Dios. ¿Y cómo le vas a pedir? Le vas a pedir de esta forma. Entonces, eso crea en nosotros una conducta. Y esa es la que ponemos en práctica a la hora de pedir. ¿Por qué pedimos mal? Porque nuestra visión de pedir y a quién pedir está deformada. Si yo, por revelación, entiendo quién es mi Padre y entiendo quién soy, no tengo problema. Es más, el pedir es parte de nuestro proceso de santificación. Porque dice la Escritura que el Señor sabe de qué necesidades nosotros tenemos. Y cuando un padre sabe las necesidades que tiene un hijo, el padre las cubre. Y por eso hablamos del concepto de reino. Entonces, el pedir estaría como que de más. Porque yo confío tanto en el Señor que simplemente me las va a dar y punto. Lo ponemos de esta forma. ¿Qué hijo en la casa se siente angustiado por lo que necesita para comer, para vestirse o algo? El padre, como así como el rey decidió quiénes van a ser sus ciudadanos, el padre también decidió tener un hijo. Y desde que el padre decidió tener un hijo, crea las condiciones para que ese hijo tenga una vida mucho mejor hasta que la de él mismo. La pregunta es, ¿qué hizo el hijo para ganarse eso? ¿O qué fue lo que pidió para que el padre se lo dé? Nada. Simplemente ser hijo. Entonces nuestro problema es que no estamos entendiendo quiénes somos y quién es él. Entonces, por tener una visión errada, nuestra petición es errada. Si yo confío, simplemente sé que el Señor me va a impartir algo. Ahora, con eso no quiero decir que no tengamos que orar, pero es que orar no es pedir. Por eso es que la gente dice, vamos a orar, y empieza, bueno, Señor, yo te pido, Señor, y haz esto, y haz aquello. Empezamos a decirle al Señor cómo hacer las cosas, dele para la derecha, dele para la izquierda, y aquí, fulanito, y menganito, y sana aquí, y obra allá, y prospera aquí, y dale aquí, y el carro por aquí, y el trabajito por aquí, y el vecino por allá. Entonces se ha hecho la relación con el Eterno como una zona de buzón de queja. Entonces íbamos colocando quejas, sugerencias, y todo lo que nosotros queremos exponerle. Entonces, eso no es una relación con el Padre. Orar es hablar con el Señor. Pero la Escritura también nos dice que cuando entremos, lo hagamos como la gente entraba buscando su presencia. Dice, con acción de gracia.
Entonces nuestro problema sí es el no ser agradecidos. Eso sí. Porque es verdad que yo no hice nada para que mi padre me diera, pero eso no quiere decir que yo no le agradezca a mi padre por darme. Yo no hice nada para que él me lo diera, pero yo sí tengo que estar consciente de darle las gracias a él por darme. No que ese es su deber, sí, pero él pudiera también ser un mal padre. Y no es que yo lo estoy aplaudiendo por ser buen padre, porque ese es su rol. Pero yo debo agradecer. El agradecer es la concepción y la visión que yo tenga como hijo. Y el hecho de que él dé es la visión y la concepción que él tenga como padre. Él no va a dar porque yo le pida y yo no estoy agradeciendo porque él me dé. Simplemente que los dos estamos actuando cada quien en lo que somos en base a padre o hijo. El mismo Mesías nos los establece. Entonces, ¿cómo oramos? Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Primero empieza dándole gloria. Empieza agradeciéndolo. Orando por otros, perdonando a otros. La oración está compuesta por muchas áreas. Agradecimiento, el glorificar, el exaltar, el perdonar, autoevaluarnos, reflexionar. Todo eso está dentro de lo que es la oración. Y nosotros hemos transformado la oración en un asunto de pedir. Entonces le estamos pidiendo a un extraño porque no conocemos a quién le pedimos. Pero también delante de él somos unos extraños, porque no tenemos una relación con nuestro Padre. Recordemos que la visión que tiene el mundo es de un Dios. Y un Dios simplemente está para responder mi necesidad. Y dependiendo de la cultura, entonces, bueno, si yo lo que quería era lluvia, le pido al Dios de la lluvia y le llevo melones. Y si yo lo que quiero es que crezcan las matas, le pido al Dios de las matas y le llevo lechosa. Y cada quien dentro del culto presentaba cosas para ganar el favor del Dios y ese Dios le iba a responder porque tú presentaste algo. Aquí estamos hablando de un padre con hijos. Eso es algo totalmente diferente. Yo no tengo que darle algo para que Él me dé. Él me da porque Él es padre y porque yo soy su hijo. Punto. Ahora, que esto se ha deformado, ya eso es otra cosa. Por eso es que la cultura nos va a ayudar a crear mejores conceptos y definir mejor todo este plano, y eso nos va a ayudar a tener una mayor identidad. Entonces ahora mi comportamiento será más bíblico y menos terrenal. Busquemos el reino de los cielos y lo demás nos viene por añadidura. Ahora, ¿qué son las añadiduras? Puede ser mi casa, puede ser ropa, puede ser trabajo, puede ser un carro, puede ser viajar. X. Eso es añadidura. Si yo quiero esto, ¿qué es lo que debo hacer? Buscar el reino. Ahora, la Torá nos dice, por haber oído, guardado y puesto por obra, todas estas bendiciones te alcanzarán. Te alcanzarán. O sea, así tú vayas caminando y le des la espalda y lo que sea, entre comillas espalda, ¿no? No la espalda a la Torá, sino que tú vas caminando, eso te va a alcanzar. Por más que tú trates de escapar, te va a alcanzar, porque es una ley. Y esa ley rige todo esto. Claro. Entonces, si nosotros empezamos a obedecer la Torá, si nosotros buscamos el reino y todo esto viene, entonces, ¿cuál sería nuestro estilo de oración? Un estilo de oración que no tendría que estar pidiendo por eso, porque ya lo tengo como consecuencia de la obediencia. Entonces mi oración sería agradecer, glorificar, exaltar al Señor. Y las leyes que rigen el plano celestial es tan fuerte que cuando tú activas esos principios, la bendición viene. Y no solamente viene sobre ti, sino lo que está en tu entorno también se beneficia de tu bendición. Por eso es que cuando expulsan a los judíos de España, los reyes de otros reinos dijeron, pero qué locura es esa. Están botando el oro de su país, que se vengan para acá.
El grave problema es nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de revelación. Porque nos hemos acostumbrado tanto a este plano terrenal que hemos perdido la expectativa del reino y desarrollar nuestro estilo de vida en el plano celestial. Porque una vida con propósito es una vida en la Torá. Entonces cuando yo vivo en la Torá, todas esas bendiciones me alcanzan. Entonces, si no me están alcanzando es porque mi vida está fuera del propósito. Entonces empiezo a pedir para que el Señor pueda satisfacer mis demandas que están sustentadas en los vacíos que yo poseo, en las carencias que yo tengo. Ahora, ¿por qué eso está? Porque no estoy viviendo conforme a la Torá. Cuando yo vivo conforme a la Torá, el Señor me suple todo. Entonces yo no tengo necesidad de pedir porque es que yo tengo todo. ¿Para qué voy a pedir por un carro que tengo carro, tengo una casa, tengo un trabajo, tengo esto? Entonces ¿para qué voy a pedir por todo eso? Si ya yo lo tengo. Ah, pero lo tengo ¿por qué? Porque yo he obedecido a la palabra y la consecuencia de la obediencia son todas estas bendiciones. Yo lo que hago es glorificar al Padre. Ahora, cuando tú estás pidiendo por todo eso, lo que estás demostrando es que tu vida no tiene un propósito porque no está ajustada a la Torá. Y por eso tienes esas deficiencias. Pero el que confía sabe que el Eterno le va a dar. Entonces, en vez de estar enfocado más en la oración para pedir por esto, más bien voy a enfocar más mi vida en buscar más de Él y obedecer más su palabra. Que a la final eso me acerca más a Él. Mientras yo me acerque hasta el Señor, menos me va a faltar. Sí, y no lo estoy buscando por la bendición. Siempre nuestra búsqueda al Señor tiene que ser basada en el amor al Señor, mas no en el beneficio que obtenemos por obedecer. Pero ahí está la respuesta. Nosotros tenemos la respuesta que está en la Torá. Se hace complejo es por la forma que el mundo ha venido forjando con esta cultura. Mi identidad y mi personalidad hace que este camino sea complejo. Pero no es el Señor, soy yo. Y es basado en estos dos planos que yo desconozco. Pero de igual forma las leyes que existen las estoy activando. No están sujetas a si yo conozco o desconozco. Están sujetas simplemente a que tú pases el switch. Punto. Bitajón. Entonces consiste en que la persona esté convencida en su corazón de que todo está en las manos de Adonai. Que Él puede cambiar todo y que no hay nada que le impida a Adonai de salvar a la persona de sus problemas y tribulaciones. Incluso si el sufrimiento está muy cerca de Él. Pues los caminos de su providencia son ilimitados. Proverbios 3:26. Entonces vemos aquí esta parte, ¿no? En relación a bitajón. Cuando la persona no deposita su confianza o bitajón en Adonai, entonces la depositará en algo fuera de él. ¿Recuerdan cuando estamos hablando del temor? La falta de temor hace que coloquemos la confianza en otra cosa diferente. Y ese es el principio de la idolatría. Porque le robaría la gloria al Señor. Y cuando alguien confía en algo o alguien diferente a Adonai, Él retira su presencia de esa persona y la deja en manos de aquello en lo que Él confía. Salmo 106:20. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Adonai por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas ante el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué hizo el mundo? ¿Qué hicieron estas culturas? Basado en toda esta serie de religiones y cultos, la gente cambió la gloria del Señor por otras cosas que vinieron a suplantar lo que el Señor es. Entonces estamos viendo gente o estamos viendo cosas que están asumiendo la figura de lo que debe ser el Señor en sus vidas. Esta suplantación o este cambio, por supuesto, dio una visión diferente de lo que es lo celestial y deformó estos conceptos. Estamos viendo muchos creyentes que en medio de su ignorancia están afectados por leyes que rigen para bien o para mal, sin darse cuenta, al violentar todos estos principios. Emuná y bitajón están unidas, ya que todo aquel que confía en Adonai también posee fe en Él y cree en Él,
Pues el hombre solo deposita su confianza en aquel que cree. Todo aquel que posee bitajón, confianza, indudablemente posee emuná. Pues el bitajón se compara el fruto y la emuná con el árbol en sí mismo. No puede haber emuná si no hay bitajón. No puede haber fe si no hay confianza. Si alguien no tiene fe es porque tiene problemas de confianza. Y eso demuestra que no es fiel. Porque recordemos que la fe viene por oír la palabra. Si una persona no está obedeciendo la palabra, evidentemente no va a confiar en el Señor. Mientras más palabra revelada tenga, yo sé mejor quién es el Señor y doy mejores pasos, porque confío en Él. Pero ¿cómo confiar en aquello que yo desconozco? ¿Cómo confiar en aquello que yo no sé, que yo no veo, que yo no sé nada? Por eso es que afecta la fe. No puede haber fe si no hay confianza. Entonces, bitajón o confianza será la plataforma sobre la cual se desarrolle nuestra fe. Y esa fe se alimenta o se nutre por la palabra. Todos tenemos una medida de fe. Pero los discípulos dijeron, aumentanos la fe. Si la fe viene por obedecer y obedecer la palabra, mientras más palabra, más fe. Pero para que esto se dé, tiene que estar la base de la confianza. Porque si yo no confío en aquel que me da la palabra, en aquel que está en la palabra, que es el Señor, ¿cómo lo obedezco? Entonces la plataforma es la confianza sobre la cual se va desarrollando la fe que es sustentada con la palabra. ¿Ok? Jeremías 17:5. Así ha dicho Adonai: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparte de Adonai. No es que no confiemos en el hombre, sino que no confiemos en el hombre cuando él viene a desplazar el lugar del Señor. Entonces ahí nos dice la palabra que maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne o pone carne por su brazo. Recordemos que el brazo es confianza. Entonces cuando nosotros quitamos al Señor y colocamos al hombre en su lugar, recuerden, este es el principio de la idolatría. ¿Por qué es el principio de la idolatría? Porque esa persona o ese algo está ocupando el lugar del Señor. Y en Él yo estoy confiando. Si yo tengo al Señor y tengo una persona y yo inmediatamente que estoy pidiendo sé que esa persona me puede ayudar y no pido más y empiezo a trabajar con este hombre, a llamarlo, a preguntarle y a hablar y ver cómo me ayuda, mi confianza está puesta en Él. Ese es el principio de la idolatría. Este hombre desplaza al Señor. Esa es la perdición de uno. Isaías 26, versículos 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Adonai perpetuamente, porque en Adonai el Señor está la fortaleza de los siglos. El Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Por qué persevera en Él? Porque en Él confía. ¿Cómo persevero yo en alguien que no confío? Si lo que siempre tengo son dudas y vacíos, simplemente lo echo a un lado. Pero cuando yo confío, siempre voy a estar perseverando en Él, pensando en Él. ¿Qué impide la confianza plena en Adonai? Lo que tenemos como estructura en nuestra mente es el mayor obstáculo que poseemos, ya que no permite que nos conectemos. Pablo los llama fortalezas y las cuales deben ser destruidas. ¿Qué es lo que hace que no tengamos confianza? Nuestra mente. Ahora, nuestra mente, que está en nuestra alma, es el resultado de la cultura que me la fue moldeando y que me dio esa identidad. Entonces, mi problema que está en mi mente lo puedo resolver cuando yo asumo una cultura nueva que empieza a forjar mi carácter. Ese problema que yo tengo lo puedo resolver con la Torá.
La Torah empieza a moldear, cambia mi identidad y con ello mi personalidad. Entonces ahora yo poseo un criterio totalmente diferente del plano terrenal y obviamente del plano celestial, que es mi verdadero sistema de vida. Isaías 30:15. Porque así dijo Adonai el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisiste. Entonces no solamente está hablando de la importancia de la confianza, sino que ahora mire, dice que la confianza en nuestra vida es una fortaleza. La confianza en Adonai le brinda a la persona en el campo espiritual grandes beneficios, ya que la confianza en Él, hablando del Eterno, le permitirá no tener que someterse a nadie, ni tener ni colocar su confianza en nadie. No pondrá las expectativas en otros hombres, ni les servirá para ganar su favor. Nuestra fe, que es sustentada por la Torah y que está fundamentada en la confianza, siempre debe estar direccionada al Padre. Nunca al hombre, nunca a algo. Siempre en el Señor. Y eso se ha venido afectando producto del sistema en donde vivimos. Y si a eso le añadimos la religión, que es parte de este ámbito terrenal, peor todavía para uno. Porque supuestamente la religión y sus autoridades, que son los representantes del Señor, son los que deberían darnos respuestas acorde a las Escrituras para que tengamos una visión correcta de las cosas. Y resulta que la religión, como es parte del sistema terrenal, nos confunde y nos enreda más. Porque entonces empieza a deformar todo lo que tiene que ver con el Señor. Entonces tenemos un plano terrenal y un supuesto plano espiritual que nos vende la religión. Y ambos están equivocados. La confianza, cuando estamos bien y cuando todo está chévere, es fácil. Porque de hecho ni siquiera se ve manifiesta, se ve puesta a prueba. Pero cuando estamos en una situación difícil o adversa, la confianza, por eso es que es una fortaleza, porque nos puede mantener firme a pesar de los embates de la vida. A pesar de todo lo que pueda venir en contra nuestra, podemos mantenernos allí. Por eso es que dice la palabra: bendito el que confía en el Señor, porque se mantendrá como ese árbol plantado. Primera de Juan 5:14, que fue la que tú comentaste hace rato, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces el asunto no es pedir, sino que sea conforme a su voluntad. ¿Y su voluntad está dónde? En la Torah. Si yo conozco la Torah, conozco su voluntad. Y entonces mi petición estará en línea con la Escritura. Salmo 78:7. A fin de que pongan en Adonai su confianza y no se olviden de las obras de Adonai, que guarden sus mandamientos. Entonces, ¿en quién debemos colocar nuestra confianza? En Adonai. Pero dice que guarden sus mandamientos.